Pues desde el Colegio de Psicología de Vizcaya os saludamos a todas las personas que estáis ahí conectadas a esta charla y presentación del libro cuyo título es Evaluación e Intervención en Dependencia Emocional, Apego, Pareja y Adicción. Esta actividad está enmarcada dentro del interés que el Colegio de Psicología tiene de poder acercar y compartir no solamente con las personas profesionales de la psicología, sino con otros profesionales, incluso con la ciudadanía, de compartir, como os decía, aquellos trabajos, libros, publicaciones que pueden estar relacionados con la psicología y consideramos que pueden ser de interés. Y hoy estamos aquí con dos de las autoras de este libro para hablar de temas como dependencia emocional, de las consecuencias, de las posibles consecuencias negativas que esto puede tener en las personas y en la pareja, hablar del paralelismo que existe también con las adicciones sin sustancia, también hablar del apego, es decir, hablar de muchas cosas. Y tenemos el gustazo y el placer de estar con dos compañeras colegiadas, Ana Estevez y Laura Macía. Ambas son doctoras en psicología y están muy vinculadas con la impartición de clases como profesoras en la Universidad de Deusto y también muy implicadas con el tema de la investigación. Ana, es un placer, como siempre, contar contigo, con tu compromiso con el colegio y con tu implicación. Y Laura, lo mismo te digo, os doy paso para que nos contéis de qué va este libro y qué es lo que, bueno, con otras compañeras habéis decidido plasmar en estas páginas. Y es que ricasco, os doy la palabra y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues a vosotras, Agurchane, siempre al colegio, porque nos alentáis siempre en estas iniciativas y darte las gracias porque hablamos un poco así on the record, ¿no? La importancia que tiene el colegio para la transferencia de las cosas que se hacen, ¿no? Y para llegar a todas las personas. Muchísimas gracias a todas las personas que os acercáis, ¿no? a este espacio. Vamos a poner la presentación, vamos a hacerla mi compañera Laura Macía y yo. Primero hablaré yo un poquito y luego será ella quien continúe. Es verdad que la excusa es hablar de... No sé si voy a poder modo presentación, a ver. Sí, a ver. Bueno, lo pongo así. La excusa de hablar del libro es de hablar de la dependencia emocional. Nosotras dos pertenecemos, formamos parte de una línea de investigación que llevamos muchos años investigando cosas muy diferentes, ¿no? Hemos investigado temas de violencia, hemos investigado adicciones comportamentales que os presentaremos a continuación, pero una de las cosas que veíamos constantemente, bueno, pues es que había gente que no solo se enganchaba al juego o a las redes sociales, sino que también se enganchaban a otras personas, ¿no? Y que eran como base de todo. En este libro, que lo tengo aquí para que lo veáis, hay, además de Laura y yo, que somos compañeras y profesoras de la Universidad de Deusto, hemos contado con otras que no han podido estar, pero que, bueno, que nos acompañan en el texto y nos acompañan también en todos los sentidos, como son Yanire Momeñe, que también es doctora en psicología y es una de las psicólogas de la unidad de Deustosai, que además de tener un centro especializado en esta área, y Ciar Iruarrizaga, que bueno, es profesora también titular de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, y tiene también muchísima experiencia clínica. Laura, que como yo somos compañeras de universidad y de equipo. Violeta, que es una compañera que tiene toda la parte clínica, ¿no? Que ejerce también su labor docente y de investigación y nos ha aportado casos clínicos, ¿no? que han también nutrido muy bien este libro. Y Paula Jauregui, que es otra compañera
compañera que también es profesora del departamento, con la que también compartimos equipo bueno, investigación y todo lo que se tercie. Os hemos puesto, antes de empezar, para un poco conocernos las cosas, porque decía Gurchane, ¿no? Es verdad que vamos a hablar de un libro, pero para nosotras también es hablar de otras cosas que hacemos. Nosotras hemos pensado que cuando hablamos de dependencia emocional es muy importante el apego, que mencionaremos a continuación. Es muy importante que a veces la gente se engancha, ¿no?, a sustancias a conductas, y lo que está de abajo son personas, ¿no?, que a veces esas dificultades para conectar o desconectar de determinadas personas pues tiene que ver con muchos aspectos. Os poníamos ahí un poco algunas de las cosas que hacemos, que bueno, que nosotras, eso, la transferencia que hacemos es normalmente a través de guías o a través de artículos que están totalmente disponibles, así que tanto a Laura como a mí o cualquiera de las compañeras nos podéis sin duda contactar para poder enviaros cosas. Deciros que recientemente una compañera, que es Nerea Echaburu, que es también doctora y compañera en la universidad, ha publicado y está publicando Dependencia emocional entre personas iguales, entre amistades. Cuando empezamos con este periplo, os dejo también algunas otras publicaciones, cuando empezamos con este periplo, empezamos con la dependencia emocional en jóvenes, adolescentes. Es verdad que empezó gracias a Irache Urbiola, ¿no? Irache Urbiola empezó a ver dentro de las relaciones de violencia en el noviazgo que había algunos comportamientos, había esto, voy a decir así a lo grueso, la maté porque era mía, muchas cosas de violencia que tienen que ver con relaciones de dependencia. Es muy interesante, no sé, luego Laura igual podemos comentar todo el tema de las diferencias de género con respecto de la dependencia emocional. No sé qué pensaréis, pero encontramos, por ejemplo, un dato que a nosotras nos sorprendió, y luego, bueno, pues hemos ido entendiendo también más que los chicos adolescentes eran mucho más dependientes que las chicas adolescentes, y que en esa dependencia, bueno, ejercían también más violencia, que eso lo explicará Laura mucho mejor. Pero sí empezamos ligada con la violencia en el noviazgo, luego vimos que debajo de muchas adicciones comportamentales ¿no?, había rasgos y presencia de esas relaciones. Es verdad que ahora se llaman relaciones tóxicas. A nosotras no nos gusta especialmente esa palabra porque, bueno, ¿no?, o persona tóxica, o sea, eso es más eso, la relación que se establece más que las personas, ¿no? A veces, bueno, nos cuesta, ¿no?, seleccionar, o de repente decimos, jo, qué casualidad que siempre esté con este tipo de perfiles. Y bueno, nosotras, como veis, lo hemos relacionado mucho con eso, con los estilos de apego, con los estilos de crianza, con la violencia, con el abuso de drogas, con el alcohol, bueno, con las conductas impulsivas y con las consecuencias también eso para pues eso, desde las redes sociales. Y hemos también diseñado instrumentos de medida, algunos de los cuales os comentará mi compañera mejor, están dentro del libro. El libro es un libro que tiene distintas partes, ¿no?, que un poco es introducir, que ahora lo haremos como el esquema del libro, ¿no?, explicándolo con teoría. Hablamos de las distintas teorías de dependencia emocional, que, bueno, yo creo que cada vez hay literatura que habla de dependencia emocional y dependencia relacional, que cada vez está, bueno, pues más instaurada y cada vez pues mucho mejor, ¿no? Ya hay como más evidencia científica sobre esto. Hablamos de cuáles son las características, algunas características que podrían tener las personas dependientes, cómo se evalúa, ¿no? Estos son los instrumentos, bueno, que tenéis dentro del libro para poder hacer la evaluación. Luego hablamos que es una parte muy importante porque para nosotras las relaciones de apego y el apego, ¿no?, decimos siempre que la infancia es para toda la vida, esos primeros estadios, ¿no?, esos primeros momentos en los que aprendemos, en los que vemos cómo son las relaciones de pareja, todo tipo de relaciones, ¿no?, bueno, cómo nos socializamos, cómo nos acercamos a las otras personas, bueno, pues qué tiene que ver, qué tipo de apegos, el apego inseguro, los tipos de apego, la importancia del desarrollo evolutivo, que también es muy importante. Hablamos, como se adelantaba también, bueno, pues de casos clínicos, ¿no?, de casos clínicos específicos con personas que hemos detectado. Seguro que muchos y muchas de nosotras a veces tenemos personas y no reparamos, nosotras las primeras, en que eso puede ser un caso de dependencia emocional, ¿no? Y a veces buscamos otras cosas y lo que está subyacente es un caso. Y luego como es un
un libro, bueno, pues como también práctico, tiene una parte de teoría importante porque nosotros no queríamos prescindir de esa parte un poco de chapa, ¿no? También, pero también materiales de intervención. Hemos intentado, bueno, a través del cine, a través de unos cómics que desarrollamos gracias al SACHE de enfermería, que también están ahí, libros para trabajar la dependencia emocional y recursos, ¿no? Es verdad que cuando estás en este tema ya te introduces y empiezas a ver dependencia emocional en un montón de recursos y creo que podríamos haber seguido, bueno, todo lo que hubiésemos querido, ¿no? Pero bueno, hemos tenido que parar por número de hojas, pero tenemos muchos recursos y muy interesantes en ese sentido. Bueno, pues así haciendo como un marco general, hablamos un poquito, si os parece, de las adicciones comportamentales. Me imagino que la mayor parte de vosotros y vosotras las conocéis, pero esto no ha sido un camino fácil. Hasta ahora las adicciones se referían única y exclusivamente a las adicciones con sustancia. Nadie negaba que había personas enganchadas al alcohol, a la cocaína, a la heroína, pero a los comportamientos era mucho más complicado. Hay un autor con el que trabajamos, al que queremos mucho, que es Mark Griffith, que dice que cualquier actividad gratificante es potencialmente adictiva. Pero bueno, que hay, es verdad, que es la aprobación social, el ambiente social, todo lo que nos rodea, lo que de alguna manera, bueno, pues la balanza la pone hacia un lado y hacia otro. Y eso es muy importante, porque en este momento hablamos, ¿no? Yo creo que también hemos pasado de un extremo de pensar que no hay adicciones comportamentales a pensar que todos son adicciones comportamentales, ¿no? Pero sí que estamos viendo y estamos siendo, bueno, más conscientes de que hay determinadas conductas que son susceptibles de generar adicción. De momento los manuales diagnósticos únicamente recogen el trastorno de juego, el juego de azar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la antigua ludopatía, juegos con apuesta, con dinero, máquinas tragaperras, apuesta deportiva, todo lo que tenga que ver con eso y los videojuegos. Pero sí que dicen, y esto es también importante, que, bueno, que hay otras conductas, como por ejemplo el uso de Internet, ¿no? Seguramente por la interferencia con la vida o las redes sociales, también tenemos la compra compulsiva, etcétera, bueno, que están ahí, ¿no? Que hay que seguir haciendo estudios para ver si de hecho son una adicción al mismo nivel que otras o no. Lo más importante es que lo que estamos viendo es que a veces, bueno, preguntamos, ¿no? Si preguntamos, bueno, si venimos del mundo de adicciones, preguntamos, ¿no? Si hay consumos o no hay consumos, pero muchas veces en nuestras consultas, pues ni siquiera preguntamos por la parte de adicción, que es muy importante, porque, bueno, pues porque no se puede, a veces, ¿no? No reparamos en todo, pero a veces no reparamos en la parte comportamental. Y lo que sí estamos viendo, que es una de las cosas que para nosotras es fundamental, es que podría ser un factor transdiagnóstico. Eso es que en el caso de la dependencia emocional, que todavía no es una adicción comportamental, pero que bueno, que hay que estudiarla y que estamos viendo que hay gente que realmente se engancha, yo estaba pensando en cuántos y cuántas pacientes, ¿no? En relaciones de pareja o en relaciones hablan de situaciones muy destructivas y luego te dicen, pero es que le quiero, ¿no? O es que la quiero. No sé, hay algo que, ¿no? que está empastado a pesar de situaciones, bueno, extremas, violencia, más allá de otros factores contextuales que por supuesto podrían, o, bueno, sí, que podrían estar afectando. Nosotras eso, lo que hemos tratado de hacer y hacemos, iba a decir, piano piano y poquito a poquito, es intentar, en la medida en la que podemos, pues aportar evidencias científicas con respecto a la dependencia emocional y hemos recogido en este libro, pero hay bueno, muchos materiales que también tenemos a vuestra disposición para poder hacerlo. Pero vamos un poco al hilo, ¿no? Y el lío es qué es la dependencia emocional, porque claro, esto es una cosa, ¿no? Esto es lo importante. Cuando hablamos de dependencia emocional, ¿qué, qué es la dependencia emocional? Lo primero que vemos, tenemos algunos autores y autoras, ¿no? Tenemos que es una necesidad extrema de la otra persona, que ya os decía que puede ser usualmente la pareja, pero que, como demostraba nuestra compañera Nerea Chaburu, también en las relaciones de amistad, esas relaciones de amistad que son tan simbióticas, ¿no? Que son tan pegadas, pues esa necesidad que no puedo hacer nada sin la otra persona, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que lo que van encadenando es bueno, una relación con otra o sea, bueno, constantemente, ¿no? Y en este sentido es una preocupación
excesiva, una inseguridad excesiva por las relaciones interpersonales. Aquí nos vendría la parte clínica de decir qué es excesivo, ¿no? Pero bueno, eso pues no sé si lo resolvemos, Laura, en el libro, pero bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Que no es fácil, pero sí lo intentamos. La sensación del vacío emocional, ¿no? Esta canción de Sin ti no soy nada, en ese sentido bueno, pues que me falta, ¿no? Que no puedo realmente, no puedo vivir, no puedo respirar, no puedo comer, no puedo hacer nada, ¿no? Es un vacío emocional que ya vamos viendo con los distintos perfiles de personas dependientes emocionales, que dependiendo de cómo debute, pues no hay manera, ¿no? Que de alguna manera se llenen o se sacien, ¿no? Porque es el vacío tan grande que da igual lo que haga, cómo lo haga, cuándo lo haga, lo que diga, las pruebas de amor, ¿no? Estaba esta semana en una formación y hablaban con personas de Latinoamérica y me hablaban de un concepto, ¿no? Que estaba muy extendido allí, que era pruebita de amor, ¿no? La pruebita de amor. O sea, si me quieres, tienes que hacer esta pruebita de amor que supone ta, 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 ta. Y pensaban nuestros adolescentes, ¿no? Si me quieres, tienes que hacer esta prueba de amor, que es mandarme una foto de tal manera o de tal otra, ¿no? O sea, bueno, pruebita de amor. Entonces, ese vacío emocional, esa baja autoestima y ese miedo al abandono y a la soledad, que supone que da igual de quién dependa, porque no importa de quién dependa, lo importante es que haya alguien al otro lado, ¿no? Que no haya eco, que no haya vacío. Entonces, pues no es tan importante quién esté, si esa persona me conviene, si no me conviene, sino que haya algo, alguien que me sostenga. Y en este sentido, una de las cosas que a nosotras nos interesa mucho y es muy importante, tiene que ver con lo identitario, ¿no? La identidad personal, quién soy yo, cómo me construyo, ¿no? Si me construyo en función de otras personas, si me construyo en función de mis parejas. Y bueno, las personas que somos ya más talludas, pues igual esto lo tenemos así pasado, pero yo estaba pensando en jóvenes y adolescentes cómo su identidad personal se construye en relación con otros, con otras, con el grupo, con otras, con las parejas, ¿no? Y en este momento esta parte identitaria, esta búsqueda de la identidad es fundamental. Ya sabemos que todavía no podemos decir, y bueno, nosotras seguiremos haciendo estudios, que tampoco sé si van a servir para una cosa o para otra, porque nosotros lo que vamos a hacer es evidenciar si esto tiene la categoría o no tiene la categoría o aportar, ¿no? En esa línea, como muchas otras personas, bueno, pues a ver qué pasa con la dependencia emocional, pero no sabemos, ¿no? Si va a tener la misma categoría de adicción. No ha sido recogida como un trastorno adictivo en sí mismo, pero sí que, bueno, compartimos con todas vosotras y con todos vosotros algunas cosas que de hecho tienen las adicciones, que las características de adicciones están incluidas y que nos parecía, y así lo relatamos en el libro, que pueden estar muy asociadas a a la dependencia emocional. En este caso es la necesidad afectiva extrema. Esta necesidad puede ser de cocaína, de ketamina, de un tabaco o de estar con María o con Mario. El vacío emocional del que mencionábamos antes, craving, ¿no? Que es lo que nuestro filósofo de referencia, José Mota, dice como ansia viva, ese ansia, ¿no? Ese anhelo intenso que es que no puedo parar, la abstinencia en su ausencia, o sea, que es que realmente a veces puede haber somatización, a veces puede haber, bueno, pues es que no puedo pasar sin esta persona, tengo que escribir, tengo que comprobar dónde está, ¿no? Bueno, toda esa parte, esa búsqueda de sensaciones, ese subidón cuando las relaciones van bien, cuando las relaciones van mal, ¿no? Esa subida, bajada que es también muy adictiva, ¿no? O sea, no recuperamos nuestras, pensaba que no me llamabas, ¿no? Todo eso que tiene que ver con muchos aspectos. La activación del sistema de recompensa y dopaminérgico cerebral, que es muy interesante. La pérdida de control, ¿no? Que a veces puede hacer, bueno, barbaridades, ¿no? Por mantener la relación o por controlar a la otra persona, etcétera, ¿no? Y, por supuesto,
la alteración, que es una de las características más importantes en la definición, que es la alteración grave de la vida cotidiana. Es que realmente esas personas hay una interferencia con la vida. Y en ese sentido, esas son algunos de los síntomas que para nosotras pueden tener un valor muy importante, ¿no? y que sirven y que nos hacen pensar que algo, ¿no? En esa definición de adicción pues está relacionado. Sobre todo porque dentro de las adicciones una de las características básicas es pasar gran cantidad de tiempo y esfuerzo. El tiempo y el dinero, en este caso, ¿no? Con otra, por ejemplo, con el trastorno de juego, en este caso sería para estar con la otra persona con la que se ha establecido una relación de manera muy predominante y mantener la relación a pesar de las consecuencias negativas, dañinas, violentas de la misma, que bueno, son muy graves. Bueno, aquí esto tendría que ver con aspectos más dinámicos, ¿no? Con lo que tiene que ver con el objeto de obsesión, con qué nos obsesionamos, ¿no? Con ya sea una sustancia o una persona, pero es plausible, ¿no? Es decir, que todos pensamos que a veces hay relaciones, gente, que puede ser igual de dañino que estar enganchado, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? Que incluía Laura en este caso, pues es muy gráfica, ¿no? Me parece que tiene que ver con un enganche, ¿no? Que necesito, fijaros, para andar necesito estar atado, ¿no? En ese sentido. Y la ruptura, bueno, pues eso sí se ha demostrado también a nivel neuro, ¿no? Quiero decir que esa ruptura podría afectar y podría tener síntomas emocionales y síntomas neuro, ¿no? Muy parecidos a los trastornos adictivos durante el periodo de abstinencia. De hecho, se han hecho estudios con deshabituación, por ejemplo, de cocaína y con procesos de bueno, pues de rupturas de amor, ¿no? O duelos o rupturas, y hay mucho paralelismo. Así que cuando alguien os diga, o si lo habéis vivido, pues que estáis con una ruptura y hay mucho dolor, vamos a entenderle porque sí, algo está pasando en ese sentido. Yo os ponía aquí que en este sentido, para seguir un poco el libro, ¿no? Que no es solo las personas o no solo las sustancias, sino la relación que se establece con ellas, ¿no? Que no es tener una pareja o pasar mucho tiempo. Lo veíamos siempre muy claro con compra, ¿no? Es que a alguien le guste comprar o le guste tener ropa o le gusta tener zapatos. No es lo mismo llegar a la tienda, ir, mirar, iba a decir relamerse, pensar el otro día, comprar, pensar, ponérselo al día siguiente, decidirlo, tener un espacio, que hacerse un atracón, ¿no? Llegar a la tienda y decir, me voy a comprar todos los zapatos que quiera o toda la ropa que quiera y ni siquiera la voy a abrir del armario, ¿no? No es lo mismo ese ataque, bueno, más bulímico, entenderme, o sea, más grueso en ese sentido para que tener, ¿no? No es lo mismo tener unas buenas relaciones o pasar tiempo con ellos, sino la relación que se establece con eso, ¿no? Fijaros, en compra lo vemos, yo creo que se ve muy claro, ¿no? Porque hay gente que dice, pues puedo ser más o menos consumista, pero bueno, lo miro, lo pienso, ¿no? No es de una manera tan masiva. Y en este caso, pues es muy importante la sobreestimulación, el ritmo, ¿no? Todos los avances tecnológicos, la posibilidad de estar en las redes sociales, ¿no? Bueno, constantemente para poder saber dónde está esa persona, para seguir sus historias, para poder controlar, ¿no? Ahora mismo podemos controlar la ubicación de la otra persona en todo momento, podemos pedir, ¿no? Que nos hagan una foto, que nos hagan una videollamada, o sea, el control es enorme. En este sentido, bueno, nosotras pensamos, ¿no? Que hay muchas teorías, ¿no? Y la verdad es que, bueno, todas muy interesantes, pero nosotras sí que pensamos que de alguna manera a veces las relaciones con otros, eso, bueno, lo decía el infierno son los otros, decía Sartre, ¿no? Entonces, las relaciones con los otros nos dañan y las relaciones con los otros nos sanan, ¿no? También en ese sentido, Schopenhauer pues hablaba de eso, ¿no? Entonces, pues en este sentido, a veces las relaciones con los otros nos sirven para descargar
todo el estrés que tenemos para liberarnos, para regularnos, son calmantes, ¿no? Bueno, pues también hay que ver, ¿no? En este caso si hemos tenido familias que nos calmaban, si no nos calmaban, ¿no? Cómo han sido los chupetes emocionales, si alguien nos aprendía, si nos calmábamos solos y no teníamos a nadie que nos calmaba, si hemos aprendido a calmarnos, si las personas que teníamos al lado no eran capaces de calmarse y nos transmitían más nerviosismo, ¿no? Pues todo eso tiene mucho que ver. Entonces, bueno, nosotras sí creemos que en muchas ocasiones, pues estas sustancias o estas personas o estos comportamientos, pues esta búsqueda, ¿no? Iba a decir incansable, interminable de conexión con otras personas, de intentar conectar, ¿no? Si tú te sientes conectada al mundo, no tienes que hacer millones de conexiones, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Yo estaba pensando en pacientes concretos, de búsqueda constante, ¿no? De llamadas, de mensajes, ¿no? A todo, a veces incluso a todo el, ¿cómo se llama? A la agenda, ¿no? Para ver si hay alguien que me contesta, ¿no? Eco, eco, hay algo. ¿Son las adicciones un sustituto de las relaciones interpersonales o de las auténticas relaciones interpersonales? Nosotras creemos que podría ser, pero bueno, lo dejamos así para otro día, Gurchane, que no, que eso. Entonces, bueno, pues hay un debate, ¿no? Muy grande sobre si la dependencia emocional o relacional tiene que ser adicción. Yo os diría que de momento nosotras abogamos por la no inclusión. Quiero decir, hay muchas cosas, paralelismo, igual en el debate, si hay un poquito, hablaremos sobre los trastornos de personalidad, sobre el trastorno de Bernstein, ¿no? De la dependencia emocional, de dependencia, que hay muchas cosas con respecto a la teoría de Bernstein muy interesantes, que hemos publicado recientemente un capítulo en un manual diagnóstico sobre este tema, porque nos parecía que el paralelismo podría estar y es bueno, muy interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estructuras, bueno, pues más de dependencia emocional con trastornos de personalidad. Nosotras es verdad que no creemos que la palabra adicción es una palabra compleja, que no tiene que banalizarse y que la consecuencia, pues que esté también en el manual, tiene que ver con un eximente, con un atenuante, con una baja, ¿no? ¿Os imagináis que todo el mundo pudiera? O sea, hay muchas consecuencias en ese sentido. Entonces, bueno, hay que hacer investigaciones serias y luego, bueno, entender toda la parte, ¿no? De psicopatológica o toda la parte que está debajo. Hay dos conceptos que nos interesan muchísimo, que son la bidependencia y la codependencia. A mí personalmente me interesan mucho, porque en este caso la bidependencia es esa persona, ¿no? que tiene una adicción, de la que sea, puede ser al alcohol, bueno, a la cocaína, a la heroína, y al mismo tiempo tiene también una dependencia a una relación interpersonal. O sea, la misma relación que establece con la sustancia también la establece con otras personas, ¿no? Y son personas que son absolutamente, entre comillas, ¿no? Huérfanas si no está la otra persona y dependen de todo en ese sentido. La bidependencia es una cosa que hemos trabajado y la codependencia también. Hicimos mucho tiempo con el Ayuntamiento de Bilbao grupos específicos de codependencia con muy buenos resultados. Hemos hecho estudios también en este sentido, que son personas que no tienen una adicción, pero se enganchan de personas que sí la tienen. Esto es muy, muy interesante porque de repente se establecen relaciones o establezco relaciones con personas que necesitan de mí o que están muy necesitadas y que tienen una adicción, ¿no? Nosotras es verdad que estamos hablando así como muy rápido y cada una de estas cosas requiere su contexto, su mimo, su tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo me escucho tan rápido y así que cada una de estas cosas nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero es verdad que cuando alguien se relaciona con alguien que necesita ayuda, es una relación que puede dar para algunas personas seguridad, porque de alguna manera alguien que necesita de ti no se va a marchar, siempre va a estar ahí porque necesita de ti. Iba a decir qué diferente sería relacionarte con alguien, ¿no? que tiene sus propias ideas, que no te necesita, que quiere estar contigo, pero no te necesita. Eso es mucho más complejo, ¿no? En ese sentido. Destacar la obra que ha sido tan buena de Mariela Michelena, que desgraciadamente ya nos falta, ¿no? Ya no está, a la que apreciamos mucho y invitamos en su momento a la universidad y tuvimos la suerte de poder compartir con ella, que bueno, tiene libros en ese sentido muy interesantes y nos habla también de este concepto de codependencia, muy, muy interesante.
Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos la dependencia ha cobrado, bueno, importancia. Vamos a seguir haciendo investigación. No sé, ya os adelanto, no sé si para adicción, me parece que es muy distinto, pero sí como para ver los paralelismos, las cosas que tienen en común, las cosas que tienen diferentes, ¿no? Y con un poco las apreciaciones, ¿no? Euskaraz atendaña, o sea, como las características, ¿no? Lo más específico en este sentido. Deciros que eso, que las personas para crecer necesitamos cosas y que a veces cuando no las tenemos y no siempre las tenemos todas y no seguro que de la manera que nos gustaría, pues necesitamos para crecer la seguridad, ¿no? Necesitamos personas seguras o lugares seguros y cuando tenemos a veces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que es el juego que yo jugaba de pequeña, que es el escondite o el esconderite, ¿no? Hay versiones distintas y es el estar en casita. Casita es el lugar seguro para muchas personas que llegamos y decir, este es mi lugar seguro, pero para muchas personas ese lugar seguro no es. Entonces, si esto no es así, cuando somos pequeños, pues ese lugar seguro, ese apego, ese lugar donde nos protegen y nos cuidan, pues estamos buscando lugares seguros bueno, también es verdad, si no te han enseñado qué es lo seguro, dónde está el lugar seguro, pues vas de un lado para otro y puedes encontrar cosas que no lo son porque no sabes lo que es una buena relación, lo que es una relación de protección, de cuidado, ¿no? En este sentido. Bueno, aquí os pongo, voy a adelantar para que Laura, que os explicará mucho mejor. Otro de los temas tiene que ver con las relaciones con los otros, necesitamos relaciones con los otros, ¿no? Y en este sentido necesitamos amor, necesitamos empatía, necesitamos respeto, necesitamos cariño, comprensión, intimidad, relaciones sociales. Y cuando esto no sucede, pues esto también tiene consecuencias en nuestra vida, ¿no? ¿Os imagináis lo que tiene que ser ya no seguro, sino algo que no te respeten, que no te comprendan, ¿no? La de pacientes que tenemos en edad adulta con esquemas como la privación emocional, ¿no? La sensación de que nadie va a entender cómo me siento. Entonces, si nadie va a entender cómo me siento, ¿qué más da que me una a una pareja u a otra en este sentido? También necesitamos autonomía, sentirnos que somos capaces, ¿no? de hacer las cosas. En este momento hay un debate muy intenso sobre la protección que os ponía a continuación, ¿no? Pero la autonomía es la capacidad de separarnos, de poder funcionar independientemente del mundo. En estas familias, ¿no? Cuando te dicen, es que somos una piña. Yo, bueno, a ver la piña, ¿no? Si los piñones tienen acceso, ¿no? Pueden moverse o no. Entonces, en este sentido, esa identidad propia, esa sensación de quién soy yo al margen de, en vez de la hija de, la hermana de, la madre de, ¿no? ¿Quién soy? O la sobrina de, pues es muy importante porque luego me puedo perder, ¿no? en esas relaciones. Os he puesto aquí la sobreprotección, igual nos hemos pasado con el esto, pero ahora es una de las cosas que más vemos porque en la sobreprotección a los niños que llegan a consulta, muchas cosas, claro, están tan sobreprotegidos que no han hecho, iba a decir, no han hecho callo en las heridas, ¿no? Entonces, pues no tienen esa posibilidad y el mensaje que les estamos mandando es que no son suficientes y que no son capaces en ese sentido. También necesitamos eso, autoestima, necesitamos, bueno, pues de que somos dignos, de que hemos recibido alabanzas, ¿no? Pero claro, esto me acuerdo porque he leído recientemente un libro sobre educación, hablaba del modelo americano y me hacía gracia porque, claro, hemos convertido en el que todo hay que alabarlo, ¿no? Todo fantástico, todo maravilloso, qué bien lo hace el niño, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Quiero decir que hay que ser congruente y no decir, porque a veces todo ese exceso, ¿no? de alabanza hace que la alabanza pierda valor y que no estemos acostumbrados a que cualquier cosita pequeña, bueno, pues sea muy grande, ¿no? Y que haga que estoy siempre recibiendo, iba a decir, el caramelito cada vez que recojo la mesa y que todo tiene que ser premiado, ¿no? En este sentido. También necesitamos expresarnos, ¿no? Poder decir, expresar nuestras emociones, incluidas también el enfado. ¿Os imagináis? No, nos imaginamos todos y todas, ¿no? Familias donde la ira o el enfado está reprimido, ¿no? Esa ira introyectada que a veces, bueno, debuta, ¿no? Con una tristeza porque no la puedo poner fuera y la sostengo dentro, ¿no? Entonces, bueno, y que nuestras necesidades, bueno, pues son tan importantes como las de las otras personas.
lo veremos a continuación, en familias con papás y mamás sobre todo mamás muy abnegadas, ¿no? Que nos han dicho que lo primero nosotras, hay una parte de alivio al principio, pero también lo que nos están enseñando es que primero son ellas, ¿no? O sea, primero hay que ser los demás antes que ellas. En este sentido, recoger de manera muy breve para dar paso a mi compañera, que seguimos también, y en el libro también se señala toda la teoría de Jeffrey Young, que nos interesa mucho, Reinventa tu vida, bueno, pues muy, muy interesante, y que cuando todos esos primeros momentos no se dan, las personas a veces podemos sentir que no somos capaces de afrontar las responsabilidades y la necesidad de otra persona, entonces siempre estamos, ¿no?, cojos y cojas y buscando y requiriendo pues la mano de otras personas. También tenemos muchas autoexpectativas, tenemos que hacerlo todo fantástico, tenemos que ser competentes en todo y soy valiosa en la medida que tengo una pareja, y esa competición constante por hacerlo todo perfecto y sentir que, por ejemplo, si una pareja no funciona es un fracaso personal. La necesidad de estar aprobada, de hacer todas las cosas bien, ¿no? Esta ley del agrado que Laura seguro que nos hablará con la perspectiva de género, ¿no?, que es mucho más de mujeres en este sentido de necesidad de agradar. Esta que hemos visto, perdonar que vaya tan deprisa, que he visto que el tiempo pasaba y digo, bueno, la necesidad de autosacrificio, ¿no?, que es eso, para evitar el dolor en los demás, para no sentirnos culpables o no sentirnos egoístas, ¿no?, pues en ese sentido. Y cuidado, y esto es, bueno, muy importante, si no me han tratado bien, si han abusado, si me han dañado, si me han manipulado, si me han humillado, si me han mentido, seguramente no esperaré que la gente me trate bien y me uniré a relaciones mucho más abusivas, ¿no?, porque total, no hay como posibilidad. También puedo tener relaciones muy pegadas, ¿no?, con otras personas, ¿no?, si no he aprendido a tener una identidad propia en este sentido. También puedo sentirme, ¿no?, que he fracasado cuando han sentido que me comparaban constantemente con los demás, ¿no? Siempre hay alguien que es mejor que yo, entre hermanos, entre primos, entre, ¿no?, fantasmas, ¿no?, en todo que hablamos siempre, ¿no? Siempre hay alguien mejor que yo en ese sentido. Y, ojo, hay que ver al otro lado, que no es hoy, que ya habrá otros espacios de encuentro, ¿no?, entre profesionales y compañeros y compañeras como somos todos y todas, para poder hablar de esto y también esto, la grandiosidad, porque hay gente que en las relaciones se sitúa al otro lado, estamos hablando de la persona dependiente, de otro tipo de personas, también otra cara de la dependencia, que es, bueno, alguien que se siente que es superior, merecedor, bueno, de derechos y privilegios especiales y que busca a gente con una dependencia más sumisa. Luego Laura nos explicará mejor también las diferencias entre las distintos tipos de dependencia. Os dejo a continuación a mi compañera. Laura, ningún problema para ir pasando las diapositivas si quieres. Y bueno, os invito también, después de que hablemos, a que si queréis hacer algún comentario o lo que sea, pues es bienvenido, y cualquier cosa, pues aquí estamos, y reiterar mis gracias al colegio. Muchas gracias, Ana. Si quieres, bueno, ¿quieres que comparta yo o sigues tú? No me importa, Pues ¿eh? igual Comparte. comparte tú mejor, que igual Vale. más fácil. Dejo de compartir. Gracias, Laura. Vale. Ah. Bueno, buenos días. Antes de nada, sumarme a los agradecimientos que se han dicho antes, al Colegio Oficial de Psicólogos y de aquí de Vizcaya, y también, pues bueno, a todas las personas que os habéis incorporado hoy a esta sesión. Se me escucha bien, ¿no? Y se ve la pantalla, entiendo, por confirmar. ¿Sí, no? Vale, Todo correcto, Laura, se te vale, oye gracias. perfectamente y se ve bien. Vale, pues bueno, como comentaba Ana, ¿no?, la exposición que estamos haciendo hoy sobre el libro la hemos estructurado de una manera que siguen un poco los capítulos del mismo. Entonces, la parte que voy a introducir yo ahora es la parte de evaluación e intervención, y luego acabaremos con unas pequeñas conclusiones. En la parte de evaluación realmente no nos vamos a detener mucho. Lo que hacemos en el libro es recoger instrumentos psicométricos que miden la dependencia emocional. Hemos incluido distintos test. Ahora vamos a detenernos
pues en algunos de ellos simplemente para ver un poco las diferencias y bueno, que la dependencia emocional como constructo, ¿no? Es un constructo muy amplio y bueno, que luego también dependiendo de la edad o dependiendo sobre qué tipo de dependencia emocional queremos medir, lo que ha dicho Ana antes, ¿no? Existe la dependencia emocional hacia la pareja, pero también tenemos una compañera que ha hecho dependencia emocional hacia las amistades. Entonces, bueno, depende de dónde pongamos el foco, pues es verdad que un instrumento u otro pues va cambiando un poco las necesidades y el objetivo. Entonces, en caso de querer medir la dependencia emocional hacia la pareja adulta, tenemos ahí la escala de dependencia emocional de la pareja, que es el SED, que es una escala unidimensional. Esto quiere decir que pasamos una serie de ítems y la suma de los mismos nos da como el parámetro de si una persona está en el lado de ser dependiente emocionalmente o no. Y luego tenemos el CDE, que es otro cuestionario, y este está compuesto por distintas subescalas. Es decir, que entiende que la dependencia emocional pues, tiene distintos ámbitos, ¿no? Y pues bueno, es útil en el caso de querer utilizar, por ejemplo, un determinado aspecto o medir solo un determinado aspecto. Aquí os he puesto un ejemplo de uno de ellos, que es el primero, el SED. Pues bueno, un poquito para que veamos qué tipo de preguntas suele haber en este tipo de instrumentos. Por ejemplo, ¿se suele sentir culpable de las discusiones de pareja? ¿Se siente usted incapaz de dejar a su pareja a pesar del malestar y sufrimiento que esta relación le produce? ¿Tiene necesidad de controlar a su pareja? Bueno, pues una serie, ¿no? de ítems que se van evaluando del 0 al 4 y luego nos permite tener pues, bueno, una impresión de cómo se sitúa esa persona en relación a la dependencia emocional. Para jóvenes y adolescentes, que es una edad completamente distinta, también encontramos diversos test. En este caso hemos recogido el DEN, que es el noviazgo de jóvenes y adolescentes, entonces también está muy dirigido a la pareja. Y luego nuestra compañera Nerea Chaburu hace muy poquito ha publicado el cuestionario de dependencia emocional hacia las amistades junto con Ana y otras compañeras. Entonces, bueno, esto es un aspecto que también hemos querido incluir porque a veces hay un cierto sesgo de pensar que la dependencia emocional solo se da hacia la pareja. Quizás en la clínica no lo vemos tanto porque al final estamos un poco dejándonos llevar por las demandas del paciente y le escuchamos de otra manera, pero la realidad es que en la investigación y en la ciencia lo poco que hay sobre dependencia emocional, porque como constructo no se ha estudiado tanto, pues está muy dirigido hacia las parejas. Entonces, bueno, en este sentido creo que ha sido una aportación muy valiosa y bueno, pues no solo para la clínica, sino para centros educativos o para aspectos igual psicoeducativos también puede tener su miga, yo creo, este test. Vale, y luego os he metido este test, el de Bornstein, que es el test de perfil relacional, y he decidido incluirlo, o hemos decidido incluirlo en esta presentación, porque no solo abarca la relación de pareja, sino que su intención es medir la dependencia emocional en general. Entonces, creo que es un test muy apropiado porque se desvincula un poco de esa adicción a la pareja, ¿no? Y también quiere medir pues, cómo son esas relaciones y qué perfil relacional tenemos. Entonces, aparte de medir la dependencia emocional general como tóxica, ¿no? También quiere medir esa dependencia emocional saludable y, por ejemplo, perfiles evitativos en cuanto a lo relacional. Entonces, creo que también puede ser un test muy interesante. Bueno, y ahora ya nos adentramos en la clínica y en la intervención. Bueno, esta primera parte vamos a ver un poco, que ya lo ha introducido Ana, que existen diferentes perfiles y luego vamos a ver un poco en la clínica qué tipos de perfiles podemos diferenciar. Esta primera parte de perfiles la hemos dividido en sumisión y dominante. Normalmente cuando pensamos en la dependencia emocional, realmente igual si, bueno, entiendo, ¿no? Que muchos de los que estamos aquí somos psicólogos o psicólogas, incluso puede haber, bueno, de otras profesiones que estamos más cerca del ámbito sanitario, igual nos cuesta menos pensar en un perfil más dominante, pero la realidad colectiva o social es que cuando pensamos en la dependencia emocional normalmente nos viene el perfil de sumisión a la cabeza, ¿no? Que es este perfil en el que intentamos agradar y satisfacer continuamente las necesidades del otro, pero las propias, pues bueno, las olvidamos, ¿no? Entonces, son esos perfiles en los que los límites propios no están muy bien establecidos y siempre estamos o dependemos, ¿no? Nuestra identidad, nuestro estado de ánimo depende continuamente de otra persona. Y hay una necesidad excesiva de la otra persona y se manifiesta ese miedo al abandono, es decir, de alguna manera se explicita, a veces mediante actuaciones, pero también de manera verbal, ¿no? Se dice, ¿no? El perfil de dominante es aquellos perfiles
que muestra la dependencia emocional, pero de una manera muy distinta. Ambos perfiles comparten que tienen miedo al abandono y esa necesidad excesiva, ¿no? Que lo que decía antes Ana, que dónde está ese parámetro de ser excesivo, pero bueno, esa necesidad excesiva de la otra persona, pero la manera en la que se manifiesta es distinta. Entonces, en el perfil dominante lo que encontramos son aquellas personas que tratan de controlar, subyugar y dominar al otro en la relación, de alguna manera que me miren a mí, ¿no? Y yo genero mi identidad a través de que me miren, ¿no? De la mirada del otro. Pero es una necesidad de, pues bueno, intentar subyugar a la otra persona. Entonces, pueden proyectar una imagen de diferencia en el sentido de yo no te necesito, ¿no? De hecho, muchas veces lo que encontramos es que abandonan o dejan o rompen las relaciones o amenazan constantemente con romperlas, pero de alguna manera siempre consiguen que la otra persona vuelva o incluso si lo rompieran, inmediatamente intentarían volver a esa relación, ¿vale? Entonces hay más manifestaciones de emociones como la ira, la agresividad o incluso las amenazas. En la sumisión o en un patrón más sumiso o sumisa, lo que encontramos es más la culpa, la depresión, la ansiedad, pero no tanta esta agresividad en crudo, ¿no? Y especialmente este perfil pues, se ha relacionado con las personas que ejercen violencia o malos tratos, que igual es un poco lo que los resuena, ¿no? Conforme lo íbamos definiendo. Bueno, y aquí un poquito, ¿no? Lo que decíamos, que ambos perfiles comparten que son dependientes emocionalmente y que tienen esa necesidad de la otra persona y un miedo a la ruptura, pero la conducta y los pensamientos asociados a esa dependencia emocional pues son diferentes. Entonces la manifestación es distinta. Vale, luego en otra parte del libro lo que se hace es, bueno, hay un capítulo sobre la intervención clínica. La compañera que expone, ¿no? y que presta estos casos, bueno, no está aquí hoy, entonces no vamos a detallar los casos, están descritos en el libro. Creo que es uno de los puntos fuertes de este libro porque a veces, ¿no? Nos dicen o leemos cómo se definen ciertos constructos, nos queda claro qué es la dependencia emocional a nivel definición, pero a veces nos falta el ¿y ahora qué? ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo se interviene? ¿Por qué en un caso se interviene así y en otro deberíamos intervenir de otra manera? Entonces, bueno, en este capítulo lo que se hace es definir un poco dos perfiles clínicos y luego se exponen unos casos, uno de cada perfil, y se intenta pues, mostrar un poco qué habría que hacer a nivel de intervención y a nivel técnico para intervenir en un perfil u en otro. Entonces, bueno, este capítulo es verdad que está expuesto de una manera más dinámica y lo que hace es diferenciar el perfil de dependencia emocional en una estructura, una personalidad más neurótica y el otro perfil, que lo veremos en la siguiente diapositiva, el objetivo es definir la dependencia emocional, es decir, la misma problemática o conflictiva emocional, pero en una estructura más límite. Entonces, en la estructura neurótica lo que vamos exponiendo es que el temor, más que al abandono, que también hay cierto temor al abandono, pero no es tan, quizás tan potente, el miedo, el mayor temor es a la exclusión, ¿no? A quedarme fuera de una relación, incluso a elegir, ¿no? Pues estas relaciones de, oye, pues llevo un tiempo conociendo a Menganita y luego a Pepito, ¿no? Y tengo que elegir entre uno u otro, porque claro, ya llevo un tiempo y con quién me quedo, ¿no? Entonces, la conflictiva está más ahí, en el quedarme fuera, ¿no? El querer ser parte de una relación y que me quieran y la dificultad que muchas veces nos supone elegir una cosa u otra, porque eso también supone renunciar y la renuncia, pues bueno, no siempre es agradable. También el trabajo con los perfiles más neuróticos es poder tolerar y elaborar la ambivalencia. En este caso, la ambivalencia es, bueno, está ahí, es decir, no tienen, a pesar de que hay una tendencia a idealizar a esa persona que les importa o a la pareja normalmente, sí que hay una capacidad como decir, bueno, pues esto me molesta, ¿no? Entonces, están más cerquita de poder integrar que las personas que queremos, pues les queremos a veces y a veces les odiamos, ¿no? Pero que a pesar de eso, pues podemos seguir construyendo la relación y podemos mantenernos en ella. De alguna manera decir, bueno, pues esto bueno que tiene o esto que me aporta o esto que soy yo cuando estoy con esa persona me permite seguir y quiero seguir, ¿no? Entonces, la ambivalencia es verdad que hay que elaborarla cuando estamos en las sesiones clínicas o en terapia, pero de alguna manera es más fácil llegar a poder integrar eso bueno y eso malo. Luego veremos en el perfil de las estructuras límites que esto es mucho más difícil porque la ambivalencia todavía no está presente, sino que hay una tendencia, pues bueno, mucho más radical de o todo bueno o todo malo. Luego suelen ser más conscientes de las necesidades afectivas que tienen, a veces la dificultad está en manejarlas, por eso acuden a las consultas, pero hay una mayor conciencia.
puede haber mucho sentimiento de culpa, y la identidad decimos que es más estable, en el sentido de que, bueno, no son tan dependientes del otro, ¿no? Ese sin ti no soy nada que decía Ana antes no se da tanto en este perfil, sino que, bueno, están preocupadas, ¿no? por el otro, pero no define tanto quiénes son, ¿vale? O no fluctúan tanto. Las conductas son más controladas en el sentido de que hay menos impulsividad y tienden menos a la actuación. Hay miedo al abandono, pero ese miedo se expresa de una manera en la que tienden a agradar y a complacer al otro, no tanto con conductas autodestructivas, que son más del perfil de lo límite. Y bueno, un poco el objetivo poníamos que es elaborar la narrativa de vida. Es un poco recuperar e integrar las experiencias pasadas, ir uniéndolas un poco con los patrones de relación actuales que tenemos e ir haciendo ese sentido de vida, ¿no? Y ese sentido vital en cuanto a las relaciones que mantenemos. Vale. Y por otro lado está el perfil límite. Entonces, bueno, en este tipo de perfiles normalmente la dependencia emocional está muy ligada al sentimiento de vacío y de vacío existencial que comentaba antes muy bien Ana, es ese sin ti no soy nada, ¿no? Esa necesidad de llenar un vacío que se siente a través del otro. Entonces, normalmente la dependencia se manifiesta de una manera mucho más destructiva. Esto normalmente nos remite a esa palabra que se utiliza mucho en la sociedad de relaciones tóxicas. Son mucho más se manifiestan más en este tipo de perfiles, donde las relaciones son más caóticas, más intensas, hay conductas muy autodestructivas, hoy te quiero y mañana te odio, ¿no? Y cuesta mucho integrar esa ambivalencia que hablamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, bueno, la identidad es mucho más fusional, no ha habido tanta separación, entonces necesitan mucho estar muy pegaditos al otro, porque si no aparece ese sentimiento de vacío que es muchas veces insoportable y afecta mucho la relación, ¿no? En cómo me veo yo, en cómo me siento yo, en la identidad que tengo. Entonces, esa identidad va mucho en función del otro. Tienen menor tolerancia a la frustración. Hay una idealización, ponemos ahí, extrema del otro, que esto a veces también puede pasar con los terapeutas, ¿no? La imagen que proyectan sobre nosotros al inicio también podemos ver a veces que es de una idealización extrema. Y luego en algunas ocasiones, no tiene por qué pasar en todos los perfiles, pero muchas veces después de esa idealización va seguido una desvalorización rápida, ¿no? Es eso de cuidado si te idealizan mucho porque luego va a venir la otra parte. También hay una tendencia a categorizar el mundo, esto tiene que ver con la ambivalencia, ¿no? O son buenos o son malos, o lo hace todo muy bien o todo ya fatal. No hay dificultad para integrar que, bueno, que en una persona que queremos se pueden convivir ambas cosas. Y bueno, ahí poníamos, más que elaborar, como en el perfil anterior, aquí intentamos construir una narrativa de vida y construir un poco los andamios, ¿no? de las relaciones y que puedan ver de alguna manera a través del terapeuta, que es un poco el trabajo clínico, pues bueno, que hay relaciones de seguridad donde bueno, te voy a escuchar, te voy a comprender, voy a estar aquí y bueno, y construyendo poquito a poco una base de seguridad. Bueno, en el libro también recogemos materiales para la intervención, sobre todo hay una exposición de películas, cómics y libros, entonces, bueno, un poquito la intención es que a través de estos recursos se pueda trabajar la dependencia emocional. A nivel clínico creo que puede ser interesante, pero también en contextos pues, más psicoeducativos, pues o incluso para hacer docencia, ¿no? Pues creo que son recursos muy interesantes. En especial se me ocurría que los cómics con los adolescentes, pues bueno, normalmente es un recurso que es bastante valioso. Y bueno, un poquito para concluir la sesión de hoy, la exposición del libro, recapitular un poco lo que hemos ido diciendo. Bueno, como nombraba Ana, ¿no? La dependencia, en este caso, decimos, se le llama adicción al amor, otras veces dependencia emocional, dependencia relacional, ha ido teniendo distintos o recoge distintos nombres, pero bueno, aquí un poco lo que se expone es que el objeto de dependencia en este caso no es una sustancia, no es el juego, no es la compra, sino que sería otra persona. Castelló, que es un autor, ¿no? que nos habla mucho de la dependencia emocional, sí que dice, y creo que esto es importante resaltarlo, que la dependencia emocional al final es una conducta universal y adaptativa, en el sentido de que, bueno, como sabemos, somos seres humanos y bueno, nacemos con una dependencia total hacia otra persona y luego poco a poco nos vamos adquiriendo esa autonomía y esa independencia y esa separación de esa persona con la que al principio estamos relacionados de una manera más
más simbiótica, pero de alguna manera las relaciones nos sanan y las relaciones están presentes a lo largo de toda la vida. Entonces, la dependencia emocional tiene una parte muy saludable y muy necesaria, ¿no? Ir al otro extremo, que sería la total independencia y la no necesidad del otro, pues también nos situaría en una parte de ese gradiente, pues que tampoco sería muy saludable, entre comillas, ¿no? Entonces, pues bueno, que la dependencia emocional en ese exceso sí que puede resultar problemática y puede tener o dificultar mucho la vida de las personas y puede tener un gran impacto en el malestar emocional y, bueno, en la angustia que sentimos, pero también es verdad que es necesaria y que hay una parte de esto que es parte de las relaciones humanas. Entonces poníamos ahí el no patologizar, ¿no? Ana decía que abogábamos por ahora en esa no adicción, es decir, que existe un debate vigente sobre si debería ser o no ser una adicción, pero bueno, la realidad es que consideramos que todavía no, aunque comparta ciertos mecanismos con las adicciones, creemos que todavía no estamos en ese punto de tener que patologizar esa dependencia emocional y también me reitero en esto de reconocer que hay una parte muy necesaria y muy humana de la dependencia emocional. Luego recapitular esto que hemos dicho del rol de sumisión y el rol de dominante. Aquí la realidad es que el rol de dominante ha quedado mucho más invisibilizado, en especial en el ámbito de la investigación, en la clínica de alguna manera a veces también, porque cuesta más detectarlo, pero en el ámbito de la investigación, pues bueno, se ha ido mucho al perfil de sumisión y la mayoría de investigaciones que hay hasta el momento pues se centran mucho más en este rol. Entonces, bueno, aquí vemos una tendencia generalizada, también social, a pensar la dependencia emocional desde ese rol de sumisa o de sumiso. Por lo tanto, esto nos lleva a una mayor detección de este rol y no tanto del rol de dominante, ¿no? Donde es importante también resaltar que la dependencia emocional, aunque se exprese distinta, existe en este tipo de roles. Esto nos lleva un poco al sesgo de género, ¿no? Que ahí os pongo solo las mujeres. Bueno, esto viene un poquito porque la socialización de género al final nos lleva a que las mujeres nos hayamos construido con unos estereotipos o unos ideales donde, bueno, hay una mayor tendencia a agradar a las otras personas, donde las relaciones interpersonales parece que tienen mayor importancia o hay que cuidarlas más, ¿no? Y mientras tanto, esa socialización de género más masculina nos ha llevado al rechazo de la vulnerabilidad y al rechazo un poco de esa parte más de depender del otro. Entonces, esto nos lleva un poco a que, al haber una mayor detección del rol de sumisión, que es más característico de esos aspectos de género más femeninos, que se expresan mayormente en las mujeres, pues conlleva a asumir una mayor prevalencia en las mujeres y a pensar que este tipo de conflictivas emocionales pues, son más presentes en ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco combatir este pequeño sesgo y decir, bueno, que la expresión de la dependencia emocional puede ser distinta y que tenemos que tener también los ojos muy abiertos para ver cómo se expresan las mujeres y para ver cómo se expresan los hombres. Y también os lanzaba ahí un poco la pregunta de si están las herramientas de evaluación e intervención que tenemos adaptadas a estas diferencias de género, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en este sentido todavía nos queda mucho recorrido, no solo en la dependencia emocional, sino en otros aspectos de la psicología, las adicciones entre ellas. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Porque es uno de los aspectos que también nos interesa mucho investigar y estamos en ello. Y luego, bueno, hacía ahí un poco mención al sesgo clínico y científico de la pareja, ¿no? Cuando hablamos de dependencia emocional decimos, ¿es solo hacia la pareja, ¿no? Entonces, bueno, hay una tendencia a pensar que sí o que normalmente lo primero que nos viene a la cabeza es la pareja, pero queríamos hacer mención un poco a que en las amistades esto también se puede dar. Como nos explica nuestra compañera Nerea Chaburu, bueno, ella nos dice, ¿no? Que especialmente en la adolescencia, cuando salimos un poco de ese núcleo familiar y empieza ese grupo de socialización que son los amigos y las amigas, pues en esas relaciones se juegan muchas cosas, entonces a veces vemos vínculos realmente dañinos entre los amigos y entre las amigas. Y también, bueno, ella nos comenta o hace un estudio donde ve que realmente cuando existe una pareja es verdad que la dependencia emocional tiende a dirigirse hacia la pareja, pero cuando la pareja falta, el siguiente escalón, por decirlo así, muchas veces son las amistades. Entonces, bueno, que tenemos que tener un poco el ojo puesto ahí también, especialmente igual en edades como la adolescencia,
la preadolescencia y también un poco la juventud temprana en especial, pero bueno, esto se puede dar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O en todas las etapas vitales. Luego os ponía ahí un poco el terapeuta, ¿no? Cómo se juega la dependencia emocional con respecto a nosotros en las sesiones. Entonces, bueno, un poco la vivencia que tienen a veces de las vacaciones, ¿no? Ese periodo en el que igual, por ejemplo, agosto o julio, donde no les vamos a ver durante un mes, qué emociones se mueven, cómo viven esa angustia de no poder vernos durante un tiempo, cómo viven los límites, ¿no? El hecho de que la sesión tenga una duración determinada, si en la finalización de las sesiones hay un intento de repente soltarnos un bombazo o no, pues bueno, un poco cómo se manejan en la relación con nosotras y con nosotros. Y por último, os ponía ahí la dependencia emocional respecto a los hijos y las hijas, que Ana ha hecho ahí una pequeña mención, pero bueno, es verdad que en el libro no nos adentramos mucho en esto, pero creo que sí que merece mencionarlo, que es el hecho de, bueno, las relaciones fusionales con los hijos y con las hijas, esa tendencia que hay a veces de proyectar los ideales propios y entender al hijo o a la hija como una extensión propia, ¿no? Sin permitirle un poco que busque su propia independencia, sus ideales, su propia identidad. También esos casos en los que vemos que el hijo o esa hija complementa un poco o completa su sentido de la identidad, es decir, necesito a mi hijo o a mi hija para sentir, bueno, pues ese ser algo o alguien. Y luego la confusión de roles, que esto también a veces lo vemos mucho en la clínica, que es eso que el padre o la madre cumple más ese papel de víctima y es el hijo o la hija en una edad que quizás no corresponde quien toma un poco el rol de madre o padre que a esa etapa de la vida no le corresponde, ¿no? Y luego ya vemos en la clínica muchas veces a una edad adulta pues las consecuencias de haber asumido un rol de papá o de mamá a una edad muy temprana en la que lo que tocaban eran pues otras cosas. Entonces, bueno, por finalizar, agradecer muchísimo nuevamente, bueno, a todas las compañeras con las que hemos compartido esta experiencia de elaborar el libro. También agradecer al Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya y a todas las personas que estáis aquí presentes. Os dejo ahí el correo electrónico de Ana y mío, por lo que ha dicho, ¿no? Que tenemos materiales y artículos bueno, que podemos compartir con vosotras y con vosotros. Y bueno, ahora cualquier duda o cuestión o sugerencia, pues estamos a vuestra disposición. Y nada, eso ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. La verdad es que impecables en el tiempo, en la gestión del tiempo y en las explicaciones, o sea que muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y ahora damos paso a otra parte también de mucho interés, que es el poder tener un feedback y poder recibir todas los comentarios, las preguntas y las cuestiones que podamos tener. Podéis hacerlo a través del micrófono, podéis activarlo o si no a través del chat, como queráis. O sea que adelante, tenemos el privilegio de estar con Ana y con Laura, o sea que adelante. Veo que menciona Yora, dar las gracias al Ayuntamiento de Bilbao, que gracias a ellas hemos hecho durante muchísimos años, han sido los primeros, ¿no? que empezaron con esta andadura y llevamos igual 10 o 15, no, 12 años haciendo cursos monográficos de dependencia emocional dentro del negociado de drogodependencias, así que es que ricasco a Yora, y también hicimos los grupos de codependencia, así que han sido una parte muy importante. Hola, buenos días. Hola. Estaba buscando, ¿has dicho Jeffrey Brown? No, no, Jeffrey Young, te lo escribo. Vale, que lo estaba buscando. No, normal, normal. Igual he dicho que eso, pero vete a saber lo que he dicho. Aquí te lo mando. Muchas gracias. No, yo A ti. tampoco te creas, que igual he escuchado yo. De todas maneras, deciros que ha sido muy interesante y que muchas gracias. Hay un punto en el que yo he trabajado muchos años con violencia y hay un punto en el que me cuesta incluso definir, no es como ese rosa, ¿no? O ese rosa fucsia, como esa diferenciación de lo que muchas veces puede ser
normal dentro de las relaciones, y depende del periodo de la relación, ¿no? Los periodos de fusión, de separación dentro de las parejas, hay algo que me cuesta todavía como, o sea, creo que cuando estás con las personas lo puedes ver. Yo trabajé con una persona durante muchos años que su pareja iba a la cárcel y evidente, o sea, quiero decir que hay casos súper claros en los que tenía bueno, pues que tenía una relación en la que peligraba su vida y aún así se mantenía en la relación. Claro, desde la violencia bueno, de sexista, podemos definirlo como el vínculo traumático, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? que podían dar explicaciones a eso, y ahí en esos casos más extremos se puede ver. Bueno, y en relaciones de violencia también se puede ver, ¿no? Pero sí, hay algo ahí que a mí me cuesta todavía incluso definirlo, cuando estamos hablando de no relaciones tan claros, ¿no? Tan claras. Ya mencionó mi compañera Laura que a Carlos Sirvent tiene una unidad específica de adicciones donde hay muchos perfiles de mujeres adictas y es muy interesante porque dice que a veces es más fácil que se recuperen de determinadas problemáticas adictivas más que de relaciones, bueno, más con más dificultad, tóxicas, no sanas o como queramos llamarlas. Y dice de hecho que probablemente esa sea la base a veces de tener el problema adictivo y del mantenimiento del otro problema adictivo. Sí, sí, sí. Sí, muchas personas también tenían drogodependencias y lo mismo, o sea, podían igual dejar la sustancia y bueno, y al volver en la relación de violencia muchas veces cogían la sustancia y cogían otra vez como la persona. Pero sí hay un punto en el que me cuesta, porque además la socialización diferencial de las mujeres, como ¿no? hay una tendencia a que se nos socialice desde la pasividad, desde, bueno, la idealización del otro y demás, hay como que, no sé, lo que se considera dentro de, cuando estamos hablando también como de desde la clínica, ¿no? Como dentro de lo que se considera normal y lo que no se considera normal. Me parece como difícil a veces, y cuando no son casos muy extremos. Eso. Muchas gracias, solo era un comentario. Gracias, Teresa. Yo simplemente por cerrar también tu comentario, pues decirte que sí que es así, ¿no? Que no hay un punto exacto en el que digamos esto es normal y esto no es normal. Creo que un poco el punto está hasta en qué momento empieza a interrumpir un poco nuestra cotidianidad o nuestra vida, ¿no? Hasta qué punto dejamos de quedar con amistades, qué punto, pues por ejemplo, antes hacíamos una actividad de ocio que nos encantaba y la hemos abandonado, o hasta qué punto, pues bueno, de repente estoy enganchada a discutir todo el día y se me ha olvidado lo reparador del vínculo y de las relaciones. Creo que es muy difícil muchas veces diferenciar y creo que también, pues bueno, creo que la parte de la intervención que mencioné antes de neurótico límite, creo que esas personas que cumplen más el perfil neurótico, a veces es más difícil porque no aparece tan en crudo esa toxicidad o esa agresividad. Entonces, claro, son momentos en los que, bueno, tenemos dificultades para manejar las emociones respecto a las relaciones por eso por eso incidimos en eso de no patologizar, ¿no? Porque hay un punto en el que pues es sano y pues estamos continuamente en la relación con los otros. Entonces, que haya problemáticas relacionales en nuestras consultas es lo normal. O sea, quiero decir, es lo que hay, es lo que vemos todos los días, ¿no? Es parte de la vida humana. Así que agradecerte el comentario y eso. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, Sí, mira, una pregunta relacionada un poco con la psicología forense de todos estos casos en que hay agresiones dentro de la familia, la pareja o las relaciones afectivas, el noviazgo, ¿no? Parece ser que tienen, no sé si el libro toca este tema en algún punto o tenéis algún trabajo hecho, porque es muy especial, hay cantidad de noticias y le agredió, la mató, tal, después de sin que hubiese denuncias previas, etcétera, etcétera. Toda la sensación en este tipo de delitos que hay un enfoque de esa, la sumisión y la preponderancia, ¿no? Sumisión por parte de la mujer, parece ser,
y de preponderancia o de presión, agresividad respecto del varón. ¿Hay algún estudio de esto en cuanto a cómo sufre cada uno cuando existe una rotura de la relación, de ese vínculo afectivo, de esa dependencia, las derivas que toman y el tipo de procesos que tienen, si hay diferenciación, sesgos entre el femenino y el masculino en las relaciones? Por ahí va un poco la pregunta. Es decir, por ejemplo, puede ser en un tema que un abogado defensor de un varón diga que efectivamente que la ruptura le ha afectado mucho, que ha tenido una presión psicológica fuera de lo normal y que pida un atenuante para ese tipo de cosas. O no, o sí, ese tipo de cosas. Es decir, cómo afectan las roturas en este tipo de relaciones en general y en este tipo de hechos que entran dentro del Código Penal. Cuando entran, habrá muchas que no entren. La verdad que, bueno, muchísimas gracias. Creo que es Sí. una intervención muy buena porque creo que, bueno, es una realidad, pues eso, ¿no? Que está ahí. La realidad es que en el libro no tocamos este aspecto, no siento yo, Ana, corrígeme si no es así, no es nuestro área, en el sentido de que, bueno, nosotras estamos especializadas más en la parte más clínica, sanitaria y en las adicciones, entonces no contemplamos esto que estás mencionando, ¿no? Ese ámbito más jurídico forense. Sí que hay quizás compañeras, no sé, en la universidad bueno, que van más hacia ese tipo de área y creo, imagino que sí que hablarán un poco de esto ellas. Pero por lo que a mí respecta, justo no puedo responderte porque no considero que esté especializada en eso, así que no me atrevo a contestarte a esto. Sí que te diría que una vez que rompe la relación, la sintomatología que puede aparecer es muy diversa, ¿no? Porque ahí depende mucho, pues bueno, un poco de la estructura de personalidad que estaba un poco de base y entonces podemos irnos desde una adicción hasta una depresión, hasta conductas mucho más impulsivas y autodestructivas que tienen que ver con las autolesiones, con las amenazas autolíticas, o incluso la necesidad de encontrar un vínculo cualquiera para encadenarlo y no tener que estar ahí pensando en el sufrimiento que nos ha generado esa ruptura, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que yo te puedo decir desde mi perspectiva, pero bueno, agradecerte mucho porque creo que es un ámbito, bueno, que es muy importante, que sin duda creo que en ese ámbito se verá mucho la dependencia emocional y especialmente los dos roles, ¿no? Y donde las diferencias de género creo que se expresan mucho y se ven Mucho, sí. y bueno, pues un poco desde ahí. Muchas gracias. Hay una pregunta, chicas, que hace una compañera sobre la recomendación, si es que conocéis de alguna formación específica, si se quiere trabajar con este tipo de casos de dependencia. Nosotros dentro de nuestro, no hay muchas formaciones en este sentido. Deciros eso, que el Ayuntamiento de Bilbao ha tenido, además tenía nivel 1 y tenía nivel 2, o sea, que decir que eran como 20, o sea, 20 y tantas personas, o sea, y que casi no sé cuántas horas, pero igual eran más de 12 horas, bastantes más, eso, de nivel 1 y nivel 2. Y que la mayor parte o que mucha parte de las personas del tercer sector y que trabajaban dentro de adscritas dentro del Ayuntamiento de Bilbao al negociado de drogodependencias han pasado muchos y muchas profesionales por ahí. Nosotras que sepamos no hay una formación específica, la verdad. Dentro de hay poquita formación en adicciones comportamentales reglada. Hay cosas sueltas, ahora hay cositas de juego, pero no hay ni másteres, o sea, los másteres que hay, pues a veces incluso la dependencia emocional, pues no suelen profundizar. Yo creo que a medida que haya más evidencia científica y más, bueno, más estudios, pues iremos viendo. Muy bien, bueno, hace unos meses impartimos en el colegio una formación que la impartiste tú, Ana, sobre adicciones comportamentales, que fue muy interesante. Y yo desde aquí os invito a que si realmente veis que hay una necesidad y creéis que os puede venir muy bien en vuestro trabajo, igual quizá más en la privada o así,
podéis trasladarnos al colegio esa necesidad y poder organizar alguna formación más específica, igual de dependencia emocional, con todo esto que estamos viendo, con lo cual el colegio desde luego estamos para eso, para recibir y recepcionar necesidades y poder gestionarlas siempre que se pueda, ¿eh? Con lo cual ahí lanzo la invitación. Hay otra... Y nosotras la aceptamos y encantadas de hacerlo en el colegio. Muy bien, genial. Hay otra cuestión que lanza una compañera sobre si hay una escala específica para evaluar las dependencias emocionales familiares. Nosotras sepamos, no. No. La dependencia emocional en familia, no. Apenas hay escalas. Nosotras hemos validado algunas de ellas. Hay alguna, Nora Londoño, que tiene una escala que fue la primera, y hay una que tiene que ver con relaciones de pareja, pero no familiares. En relaciones de pareja sí hay. Y luego una de las cosas que solemos hacer no es dependencia emocional específicamente, pero sí hay escalas específicas para medir los estilos parentales, los estilos de apego, entonces los estilos familiares en ese sentido y qué repercusión tienen en la vida de las otras personas. Muchas gracias por todo. Vale, pues si no hay ninguna otra cuestión más, si no hay ninguna otra pregunta más, de nuevo agradeceros a todas las personas que habéis estado ahí conectadas porque esto denota que hay un interés por el tema. Y Ana, Laura, de nuevo gracias, enhorabuena por este trabajo, compartirlo con el resto de compañeras y desde luego esperamos que sea todo un éxito y que pueda ser un material que nos pueda servir a las personas profesionales de la psicología como un material de trabajo y no solamente a nosotras, sino a cualquier otro profesional y como decíamos al principio, incluso también a la ciudadanía, ¿no? Son trabajos interesantes y desde luego el colegio estamos para eso, para poder acercar esta transmisión de conocimientos. Hay otra pregunta más antes de terminar que dice que si tratáis de una manera concreta el vacío que experimenta la persona al distanciarse de la persona que tiene apego de dependencia. Nosotras no ha habido tiempo para todo el tema de la intervención, pero hay intervención específica basada en el apego. Le decía Laura, ¿no? Cuando hablábamos si la relación terapéutica era una relación de apego o no. Entonces, toda la línea de la intervención basada en el apego, la terapia basada en el apego, va en esa línea y sí sería la línea que seguiríamos. Hola, Perdona. buenos días. Nos estamos animando en el último momento, me parecía. Hola. Sí, a ver. Ah. Hola. Sí, soy Rosario de Alicante. No sé si me oís. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a las ponentes porque ha sido espectacular este tema tan controvertido y tan interesante. Y gracias por sus trabajos y ese compartir, ¿no?, que nos han hecho. Yo quería preguntar, porque tengo dos casos en la familia y en los amigos. La hija de una amiga que ahora mismo está en una relación tóxica, aguantando. Ella, cuando entra en terapia conmigo, ella comprende lo que le está sucediendo, pero no puede. Y tengo otro caso, no puede dejarlo. Y tengo otro caso de una prima hermana, que ya es la tercera relación tóxica que lleva, todo el mundo sufriendo por ella, o sea, un maltrato constante, etcétera, sobre todo psicológico, y ahí está. Entonces quería preguntar a vosotras que sois expertas en el tema, ¿cuál es la clave para abrir la puerta a que las personas tomen conciencia y tomen decisión de abandonar eso? No sé, es un tema que me inquieta y bueno, estoy ahí en eso. Y bueno, y gracias por el libro porque me lo compraré. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad ha sido espectacular. Sí. Gracias. Iba a decir, vaya pregunta, ¿no? En el sentido de esto ha Sí, sido un sí. melón.
Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no creo que no disponemos del tiempo necesario porque podríamos estar aquí debatiendo. No sé si tenemos una respuesta a tu pregunta. Creo que eso habría que mirarlo caso por caso, ¿no? Porque, claro, ¿cómo te das cuenta? Claro, aquí una de las preguntas es ¿cómo te das cuenta si no lo has tenido nunca, por ejemplo, ¿no? Entonces, es complicado. Para darnos cuenta de algo deberíamos tener otro vínculo que en la comparación sea reparador, que sea seguro, que nos entienda, que nos comprenda, que muchas veces es precisamente lo que decíamos, ¿no? La función terapéutica. Entonces, a veces, gracias a a pasar una y otra vez, ¿no? Eh, sobre la misma situación, contándola a través del terapeuta y una persona que siempre va a estar ahí, que te escucha, uno puede ir elaborando las cosas. Pero muchas veces también hay que tener el ojo muy puesto en ¿puede esta persona tolerar, ¿no? Que no haya, que no esté eso, ¿no? O sea, quiero decir, genera la identidad a través de eso. O sea, quiero decir, Sí, sí. o sea, hay personas, bueno, hay un perfil o hay perfiles que tienen mayor tendencia a engancharse a eso, pero porque si no lo que existe es el vacío y ahí ya estamos en otro nivel, en otra estructura. Entonces, claro, qué es curar, qué es sanar, ¿no? A veces yo creo que en vez de hablar de curar o de sanar, tenemos que hablar de la homeostasis. A mí esa palabra me gusta mucho, en el sentido de, bueno, vamos a intentar pues que las patas de la mesa estén lo más equilibradas posibles y que, bueno, que un poquito tengan la capacidad de conocerse y de, pues reparar un poco y regularse de otra manera, pero a veces tenemos que hablar un poquito más de buscar el equilibrio de esa persona y que no esté descompensada el hecho de que de repente vaya a encontrar relaciones súper sanas, lo que quiera que sea eso de súper sano, ¿no? Y que todo vaya a ir sobre ruedas. Creo que es complicado. Entonces ahí también, claro, habría que desmigar igual caso por caso, que eso es lo que tiene la clínica. Pues un poco los recursos que tiene esa persona psíquicos, los recursos que tiene ambientales, contextuales, sociales bueno, pues eso, ver a ver si a través del vínculo con un terapeuta o conociendo otros perfiles de personas puede alcanzar una relación más saludable o si realmente, pues bueno, hay algo ahí en la estructura bueno, que hablar de algo tan idílico como una relación, ¿no? Que va a ir siempre sobre ruedas, pues tampoco. Entonces, es un poco mi perspectiva. También es verdad que, bueno, lo que sí que habla, en el libro igual se introduce un poco con las teorías, es que remitimos un poco al apego, ¿no? Si mi tipo de apego es inseguro, evitativo, yo puedo intentar, ¿no? A través de la relación con mi terapeuta o a través del proceso terapéutico, pues ir un poco acercándome un poco a lo seguro, pero de alguna manera yo he entendido que mis vínculos y mis conflictos pues bueno, están en lo evitativo. Quiero decir que no deja de ser una manera organizada con la que yo me entiendo con el mundo. Entonces, bueno, quitar eso de golpe o romperlo, pues a veces también puede ser delicado. O sea, hay que ver qué podemos quitar y qué no y cuál es un poco el timing de hacer eso. Es un poco mi perspectiva. Muy bueno, Gracias. Sí, muchas gracias. muchas gracias. Vamos a considerar ya la última pregunta. Nos comentan si conocéis el libro de Maneras de Amar, que explica los distintos apegos y le gustaría saber cuál es vuestra opinión. No sé si conocéis este libro. Bueno, hay muchos libros, ¿no? Nosotras, dentro de dependencia emocional, hay una cosa que sí nos preocupaba y es que hay muchos libros ¿cómo se llama? Que no son tan técnicos, ¿no? Que son más como de autoayuda o que acercan. Hemos pasado una época, pues así como preocupadas en general, porque hay mucha venta de libros de autoayuda, etcétera, y al principio estábamos como un poco en contra, ¿no? Porque era como que todo era tan fácil, ¿no? Un poco haciendo el eco de mi compañera y de la intervención anterior, como que todo es tan fácil, como que alguien tiene que darse cuenta, como que eso, que el timing, ¿no? Que decía Laura, es todo tan sencillo en la intervención y sabemos que estructuras
y apegos y maneras, ¿no?, que se han cimentado, que se han construido durante muchos años, pues no es fácil, ¿no? O sea, hay que ir muy despacito, y las capas, porque claro, si lo desmontamos, pues se desmonta. Entonces, bueno, es verdad que nos ha dado miedo, a mí personalmente siempre me han dado miedo libros así como general, que eran muy vendidos, pero luego también he aprendido a que para muchas personas esa lectura que nos puede parecer menos técnica o mucho más cercana, hay veces que les sirve, ¿no? Y que hay libros que hay que leerlos también para entender qué les llega a la gente, que quizás hablan un lenguaje que pueden entender mejor, que a veces nos metemos nosotras, ¿no?, en nuestras cosas y hablamos para nosotras mismas. Así que hay que también decir que esos libros son importantes y que mucha gente a través de esas lecturas pues enciende lucecitas y va entendiendo cosas que le suceden. Así que todo es bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a todas las personas que habéis intervenido, que habéis preguntado. Y Ana, Laura, eskerrik asko, muchas gracias por Zuri. compartir vuestro tiempo y vuestros conocimientos con todos nosotros y con todas nosotras. Lo dejamos aquí. Recordaros que se ha grabado la actividad, con lo cual os mandaremos el enlace para que la podáis ver cuando queráis, incluso poder compartir con quienes penséis que puede ser interesante. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Que os vaya muy bien. Chao. Gracias. Agur. Agur.